Hoy vamos a hablar de reacciones químicas, desde el punto de vista de la termodinámica. La termodinámica es bastante cargosa con la definición de las cosas y entonces vamos a compartir acá la pantalla del lapicito y vamos a empezar por escribir una reacción química cualquiera. La vamos a hacer en fase gaseosa, es decir, que el recipiente donde la vamos a tener que tener tiene que ser hermético y vamos a hacer calorimetría, entonces necesitamos un recipiente perfectamente adiabático. Fíjense que los recipientes adiabáticos en general, los termos, tienen dos paredes, está bien, una adentro y una afuera, y no permiten, son perfectos, vamos a suponer, no permiten que se escape ni que entre calor. Así que son perfectamente adiabáticos, tienen que ser, además de adiabáticos, cuando trabajamos con gases, tienen que ser herméticos, para que no se me escapen las cosas. Así que vamos a escribir una reacción química cualquiera. Por ejemplo, vamos a construir, o sea, formar agua. Vamos a poner hidrógeno 2, vamos a poner oxígeno 2 y vamos a tener agua como producto. Recuerden entonces que en una reacción química o en cualquier proceso en termodinámica yo tengo un estado inicial y un estado final. En este caso el estado inicial tiene un nombre. El estado inicial se llama reactivos. Y el estado final también tiene un nombre y se llama en química productos. Esto es una reacción química horrible por ahora, porque no está ni siquiera balanceada. Para balancearla podemos usar números fraccionarios chiquitos o números cualquiera, poniendo 2 por todos lados, pero es más lindo así. ¡Ay, lo hice mal! No va acá, sino que va acá. Perfecto. Como les decía, termodinámica es bastante, cargosa y hay que escribir los estados de agregación primero para que quede bien escrita la reacción. O sea que, como les dije, vamos a usar gases, los reactivos son gaseosos y vamos a suponer que el producto también es un producto gaseoso. Entonces, esta es mi reacción química que yo tengo acá. Todavía no sabemos si está bien escrita. Para terminar de que esté bien escrita, tenemos que asegurarnos de que la temperatura de este estado inicial sea igual a la temperatura de este estado final. Por ejemplo, vamos a suponer que esto está a 298 Kelvin. Bueno, esto también tiene que estar a 298 Kelvin. Ustedes dirán, ¿pero por qué tiene que estar a la misma temperatura? Bueno, porque como quiero escribir muy bien la reacción química y dedicarme a ella, no quiero tener problemas con cambios de temperatura. Es decir, voy a poner toda la potencia de la termodinámica para entender la química, o sea, la ruptura de este enlace y la formación de enlaces nuevos OH en el agua. Como ustedes saben, el proceso químico se trata de romper enlaces, se rompe el HH, se rompe el OO y se reacomodan las cosas de otra manera para tener otra molécula. Eso es química. Y no quiero meterme con el problema de que se subió la temperatura, se bajó la temperatura, que también involucra cambios térmicos. Entonces, por eso los químicos dicen, bueno, si vos querés escribir una reacción química, me la escribís a temperatura constante. Y nos concentramos en ver qué pasó con las uniones químicas. Fíjense que es algo buenísimo, porque lo que vamos a ver ahora es, vamos a utilizar un calorímetro, que es una cosa así grande, vamos a hacer un experimento con nuestras manotas, mirando con un termometrazo así grande, y sin embargo vamos a sacar información energética de una reacción química que se produjo a nivel atómico molecular. Es decir, utilizando un experimento, grande, de gran escala que se puede hacer en cualquier laboratorio, lo van a hacer ustedes más adelante cuando retornemos a modo presencial y nos va a dar información sobre algo a nivel atómico molecular. Muy bien, entonces esta es mi reacción química. ¿Qué cosas puedo hacer yo cuando hago calorimetría? Medir calores. ¿Cómo se mide un calor? ¿Cuál es el instrumento para medir calor? El instrumento de medición se llama termómetro, porque ustedes saben que los calores son iguales a las capacidades caloríficas por el número de moles, capacidad calorífica molar, que se pone con una rayita arriba, por el número de moles de lo que yo estoy hablando, por el cambio térmico. Esta es una definición de calor. Cuando hay cambios de temperatura, pero la definición de calor que me interesa a mí
es con qué la vinculo yo a mi reacción química, porque acá no hay reacción química. En esta definición de calores, lo único que hay es un calentamiento o un enfriamiento que está dado por este delta T. Las cosas están bien definidas y cada una no tiene un cambio químico. Por ejemplo, si yo quiero usar esta definición de calor, qué sé yo, será un cubo de hierro que está a 25 grados y que pasa a estar a 35 grados. Entonces, conozco la capacidad calorífica del hierro, conozco cuántos moles son y conozco el cambio de temperatura que ha ocurrido en ese calentamiento o enfriamiento del cubo de hierro. Es decir, que ese es el calor que se involucró en ese proceso. Pero ese proceso no es un proceso químico. A mí me interesan, como les dije, estos procesos en donde hay cambios en los enlaces. Entonces, ese tipo de procesos, que son los que yo quiero ver, dependerán, como vimos la clase pasada, de si el proceso lo hice a temperatura, a presión o a volumen constante, ¿con qué voy a vincular ese calor? Ustedes ya saben que si el proceso es a volumen constante, como este que queremos hacer ahora para que no se me escapen los gases, entonces calor no es otra cosa que un cambio de energía. En cambio, si el proceso lo hago a presión constante, no lo puedo hacer en este caso, el proceso químico a presión constante, pues me escapan las cosas. Pero podría ser algo cuando lo tengo disuelto en un líquido, por ejemplo. Pero no es el caso, nosotros ahora tenemos gases, así que vamos a tener que usar este. Pero si pudiéramos hacer el proceso a presión constante, calor no es delta U. A presión constante, calor es delta H. ¿Está bien? Pero por ahora nosotros no tenemos este proceso y nos vamos a dedicar a este proceso a volumen constante. Entonces tenemos, como decía Darío, la clase pasada, dos ingredientes para hacer el ciclo. Primero, calentamientos y enfriamientos. Tengo el calor definido. Calentamientos y enfriamientos en donde no hay cambio químico. Y después voy a poder atribuir, cuando hay cambio químico, como en este caso, voy a poder atribuir el calor a un delta U. Con eso tenemos que tratar de conseguir este ciclo termodinámico. Entonces, a ver, una cosita más primero. Tenemos el calorímetro que tiene paredes adiabáticas, volumen constante. Entonces vamos a pensar qué pasa acá. Acá resulta que es muy difícil entender que este proceso alguien lo pueda hacer alguna vez en un laboratorio. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la combustión, las cosas que, digamos, reaccionan químicamente con el oxígeno se llaman combustiones. O sea que esto es una combustión de hidrógeno. La combustión de hidrógeno es un proceso increíblemente exotérmico. Quiere decir que las energías de los reactivos, o sea, hidrógeno y oxígeno, están acá, las energías de los productos están más bajas. Cuando yo hago la reacción química y voy desde acá hasta acá abajo, sobra este mismo pedazo de energía que sale hacia afuera en forma de calor. Esto es lo que pasa en toda reacción exotérmica como esta. ¿Y qué les parece que va a pasar cuando uno hace una reacción química en donde sobra energía y sale hacia afuera en forma de calor? ¿Qué va a terminar haciendo este calor? Va a calentar lo que quedó. Y lo que quedó es agua, que es el producto de la reacción. Entonces, lo que va a pasar espontáneamente si yo enciendo o detono hidrógeno más oxígeno, es que voy a tener un vapor de agua a altísima temperatura. Les aviso que hidrógeno y oxígeno casi es un combustible para cohetes, así que es una explosión directamente esto. Entonces, el agua va a quedar muy caliente por el calor que se liberó. Lo único que tiene que hacer el agua ahora no es esto, porque ya terminó de reaccionar, sino es esto. Agarra el calor que sobra y se sube su propia temperatura. Quiere decir que un proceso real, que tiene sentido real, que yo lo puedo ver en mi laboratorio, no sería este que yo acabo de escribir, sería este. Hidrógeno 2 gaseoso, más un medio de oxígeno 2 gaseoso, hasta ahora va igual. La H2O gaseoso, hasta ahora va igual. Pero lo que es distinto es que mi estado inicial, que son los reactivos, están a 298 Kelvin, pero mi estado final está a una temperatura final que es muchísimo mayor que 298 Kelvin, por ese proceso que les acabo de contar. La cosa es que el calor que sobra lo termina calentando al producto. Entonces quiero que me digan cuál es la diferencia entre este proceso, que es algo más parecido a lo que pasa en la realidad, después de una explosión, las cosas quedan calientes, y este proceso,
en donde la química me fuerza a que si querés escribir algo, controladamente y algo correctamente escrito en termodinámica, me lo tenés que escribir así con 298. Bueno, esta confusión en realidad se soluciona si pensamos que estos dos procesos tienen que estar desarrollados en condiciones diferentes. Para desarrollar este proceso y que las cosas terminen calentándose, lo que yo puedo pedir acá es que se haga en una condición adiabática, o sea que no haya intercambio de calor. Entonces, hagamos las manos. Yo hago la reacción química en un recipiente totalmente cerrado. Detono esta reacción química y los productos, este recipiente cerrado es adiabático, el calor no puede escaparse, entonces ni entrar. Así que cuando se produce la reacción, todo el calor que se eyectó después de la repartija de uniones químicas queda constreñido adentro de este recipiente y no tiene otra cosa que calentar el agua formada de esta manera. Entonces el agua termina a una temperatura muchísimo mayor que 298. El proceso se hizo en un termo y es parecido a lo que uno podría ver en un experimento. En cambio, este proceso, que es un proceso que yo diría teórico, para definir bien las cosas, va a ser muy difícil hacer este proceso en un laboratorio. ¿Por qué? ¿Cómo tendría que hacer este proceso en un laboratorio? Bueno, tendría que poder extraer este calor que se va produciendo, extraerlo constantemente mientras se va formando ese calor. O sea, a medida que se rompen estos enlaces y se forman esto, yo tengo un mecanismo de chupar el calor en exceso para que la temperatura jamás se mueva. ¿Está bien? Una forma de hacer estas cosas es poner la reacción química al recipiente en una bañadera que tiene agua a 298. Y esperar a que el agua sea lo suficientemente chupadora de ese calor, se llama baño térmico, para que no se me suba la temperatura adentro del recipiente. Pero dudo mucho que lo logres, porque en una explosión la liberación de calor es tan violenta y rápida que posiblemente el agua no haga tiempo a disipar ese calor y igual se me termine calentando un poquito ese recipiente. A la termodinámica le importa poco, la verdad, si este proceso se puede hacer en la realidad o no. Porque lo que le importa a la termodinámica es definirlo perfectamente teóricamente, y la termodinámica simplemente dice, para definir una reacción química, la temperatura de los reactivos tiene que ser igual a la temperatura de los productos y chau. Y no me importa si se hace o no. Este sí se puede hacer en un laboratorio con un termo perfectamente adiabático. La pregunta es, si esto como todo el calor eyectado por el sistema se lo terminó calentando al producto y nada se fue hacia afuera ni hacia adentro, ¿qué será lo que yo tengo que poner arriba de esta flecha? Es decir, ¿dónde fue el calor eyectado? ¿Está bien? En el sistema, ¿dónde fue el calor eyectado? Para que no se me suba esta temperatura. Bueno, acá lo que hay que decir es que el calor eyectado, en este caso que es exotérmico, se fue de alguna manera a algún lado, con un método perfecto, mucho mejor que un baño térmico, logró irse perfectamente todo sin que esta temperatura se suba. Entonces, este proceso, tengo que decir, que intercambió un determinado calor de reacción. ¿Y ese calor qué es? ¿Delta U o delta H? No, es delta U, porque estoy a volumen constante. Entonces, esto que está acá no es otra cosa que el delta U de la reacción a 298 Kelvin. ¿Se entiende? Este es el calor intercambiado y está perfectamente entendido como el calor de reacción de la reacción que acabamos de ver. Fíjense entonces que, veré que les compartimos acá, si yo tengo una reacción química exotérmica, en donde tengo unos reactivos que van hacia unos productos, como es exotérmica, cuando se produce acá larga calor para afuera, y lo que dijimos es que este nivel energético de los reactivos en una reacción exotérmica es mucho mayor que el nivel energético de los productos. Entonces, lo que termina pasando es que a nivel microscópico, las moléculas altamente energéticas que están en los reactivos pasan a estar
en otro estado de energía menor en los productos, sacando hacia el exterior todo lo que sobra, que es justamente este pedazo entre reactivos y productos. Entonces, si yo le hago una calorimetría a una reacción de este tipo, donde hay un gran contenido energético en reactivos y un bajo contenido energético en productos, obtendré un alto valor del delta U de reacción. Alto. Perfecto. Si en cambio los contenidos energéticos de los reactivos y de los productos son similares, es decir, las uniones químicas tienen más o menos las mismas, en promedio, la misma energía potencial, uno podría decir que uno está en esta situación. Sigue siendo exotérmico, pero ahora la diferencia entre reactivos y productos es muy chiquitita, es solamente este pedazo. Entonces, en ese caso, ¿qué esperan tener ustedes? Bueno, un delta U de reacción bajo después de hacer la calorimetría. Por supuesto, en ambos casos, por más que este sea bajo, este sea alto, los valores, en ambos casos tendré valores negativos porque se trata de reacciones exotérmicas en ambos casos.